yo también. Marco, escúchame. Ajá, Yo estoy no aeropuerto. Yo estaba volviendo para Campinas de ajá. Brasília y hay un Ya. atraso. Vas a No, perder no, eso. no Ese voy a es lo perder, del no. vino, No, del sí, Riesling y sí, las, las sí, buenas, sí. las buenas costumbres hay que copiarlas. A mí me parece una idea Sim, fantástica. Sí, sim. sí, pero que yo voy a cobrar una participación. Este José Luis no pierde la oportunidad, ¿no, Ok, Alexandre? entendo. Você já Perfeito. conhece, né, Marco? Você já conhece. Você já sabe que é assim. Eso, eso. Quiere llenar la billetera. Sim. Sí, Marco, Ai, Muy bien. quando vamos nos ver novamente, Marco? Já estou com saudade de você. Hã? Quando De, vamos nos ver? ¿Para dónde? Ah, El- para onde quiseres. a ver, la actividad, quando e onde, amigo? la actividad que tenemos fuerte, que ya hemos empezado a organizar y aprovecho para invitarlos, es 2, 3 y 4 de octubre del 2025 del próximo año. Es en Cartagena de Indias, en Colombia. Es, es el Congreso Latinoamericano del Dolor. Bernardo, buenas noches, qué gusto saludarlo. Marco, esse congresso em Cartagena temos que ir. Ué. Sí, sí, hay que ir. Cartagena, Cartagena Es, é uma pérola, pérola es do un Brasil. hermoso Eu, lugar. eu Sim, quero mas muito, eu quero muito estar. Hay que estar. Vamos a planificar eso para hacer una mesa de pronto de intervencionismo, unas discusiones, pero hay que estar. Además, tenemos tiempo, estamos a más de un año y se pueden organizar bien los tiempos y la agenda. Mas Perfeito. em junho você virá ao Brasil, né? Em junho temos o Sim. brasileiro. ¿Cuándo Em es el junho brasilero? é 20, 20. 24 a 27 de junho. De junio, de junio. Sim. Ok, 24. Sí, está un poco alejado, está bien, está bien. Coloque em sua agenda. Muy bien, hay que anotar en la agenda, Alexandre. Coloque na Sim, agenda. sim. Ok, Eu vou escrever para você, Marco. ejo. Y Sim. Alexandre, ¿tú É, ya estás con tu vino? Não, acabei de chegar agora. Estava trabalhando. sim. Vim Bernardo, correndo, Be- vim Bernardo ya está con correndo. su vino. ¿Y dónde Deixe-me está el vino? pedir, deixe pedir para liberar o áudio de Bernardo um momento. Ah, Qual o ok, Bernardo? ok. A Tense está aí, não? A Tense veio? Ainda não. Bernardo, Boa noite, professor. Tudo bem? Ahí está. Ahora sí. Qué agora gusto, Estava sim. trabalhando Bernardo. também. Estava Buenas noches, trabalhando. Bernardo. Prazer é Grande meu, Bernardo. professor. Qué gusto verlos. Le preguntaba si ya está su vino ahí en la mesa, en el escritorio. Aquí está mi vino, miren, un vino. Vou Sim. pegar o meu. Eu tenho vinho também. Mira. Vou pegar o meu. Es- Vou pegar o Eso, meu eso. também. Espera aí. Bueno, bueno. Pra cá. Exactamente. Cá Sim. está o meu. Boa Eso, muy noite. bien. Aí, perfeito. Oye, Carlos, qué gusto verte, saludarte. Buenas noches. Qué gusto, Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Kátia, Buenas noches. ¿Qué tal, nossa, profesor? Gusto saludarlo como, también. Igual como acá, está, Carlos? Eso, bueno, me imagino que excelente. también en Bolivia, ¿no? Acá todavía son las 5 de la tarde. Saludos a todos. Buenas tardes. Claro. Gracias, Para, Carlos. para ti, Carlos, es todavía un poco más temprano. Son 2 horas de diferencia. Son las 5 para ti. Sí, Para, cierto, cierto. en Bolivia son las 7. O sea, está un poquito más pegado al horario del Brasil, pero es 1 hora menos que el Brasil, que el horario del Brasil. Ah, muy bien, Bernardo, muy bien, Vinho muy do bien, Porto. Aí, Vinho muy do bien. aí, Porto. Por el perfeito, Pain Wine. perfeito, amigo. Y Carlos, Sim, tu vino,
Me voy a unir, denme un segundo. Eso, por favor. Ese es el requisito de entrada, ¿no es cierto? Sí, Una copa de perfecto. vino. Sí, Eso. sí. Mira, Marco, yo voy a Sí. hacer pequeños anunciamientos, pequeños avisos y en breve vamos a empezar. Un momento. Cuando tú digas, cuando ustedes digan, yo estoy aquí a la orden. Sí, perfeito, amigo, perfeito. Boa noite a todos. Quero agradecer a presença aí ilustre do meu grande amigo, Dr. Marco Antônio Navais, que é também aí o presidente da Fedelate, é um médico atuante na área da dor. Ele tem a sua formação aí em vários países, Espanha, Canadá, Bolívia, e ele é professor da Universidade de Salamanca, na Espanha, e trabalhou lá com o doutor Andrés também, instrutor de técnicas na Bolívia, diretor da Clínica de Dolor em La Paz, Bolívia. Como já disse, é o presidente da Fedelate, mas já foi da UNID, da ABD, que é a Associação Boliviana de Dolor. E é um prazer, é muito gusto que está acá com nós outros, amigos. Gracias, José Luis. El gusto es para mí, el gusto es todo mío y desde hace mucho tiempo hablábamos con Alexandre, con José Luis, Bernardo y todos los colegas que están conectados, hablábamos hace mucho tiempo con ellos de la intención más noble que tenemos, que es unirnos en el tema del dolor, que es algo que hacemos todos los días, que nos gusta tanto, aprendiendo, enseñando, compartiendo. Aprender todos los días es la mejor forma que tenemos de llevar adelante el manejo, el alivio del dolor. Yo estoy muy agradecido por la invitación recibida, José Luis, Alexandre, pues es un gusto enorme para mí compartir con ustedes estos minutos. Y ahora con esta modalidad que les decía momentos atrás, se está tomando en otros países. Entonces, el Pain and Wine está tomando cuerpo y qué bueno, porque las cosas buenas, las costumbres buenas, aunque sea bebida alcohólica, es la única que nos ayuda en vez de perjudicarnos. Entonces, es una muy linda iniciativa. Había tenido oportunidad de estar presencialmente en el Pain and Wine el año pasado en Sao Paulo. También estaba Carlos, recuerdo, en el año pasado en el Congreso de Sobramit, y realmente es una actividad muy exitosa. Entonces, la voy a implementar en Bolivia. No se van a sentir celosos, pero voy a implementar el Pain and Wine and Fun. Para divertirnos, porque la verdad es que nos gusta lo que hacemos y qué mejor que pasar un momento bonito con amigos, hablando un poquito de vino y después hablando de lo que hacemos todos los días, que es el manejo del dolor, ¿no es cierto? Perfeito, 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 amigo. Tavares, cara, no próximo congresso lá vou te dar uma sugestão. No congresso lá de Cartagena, vamos fazer uma sessão de Pain Wine, uma sala Pain Wine. Exato. Es muy buena idea, Alexandre, es muy buena idea. Una sesión en la noche que sea Pain and Wine dentro del Congreso Latinoamericano. Les decía, Carlos, Bernardo y a todos los colegas que hemos empezado ya la organización del próximo Congreso Latinoamericano del Dolor y que va a ser en Cartagena de Indias, que es un lugar hermoso, una ciudad muy linda que une la parte histórica de los fuertes, las murallas, y también tiene la parte de la ciudad moderna. Entonces sus playas son preciosas, es parte del Caribe colombiano. Entonces va a estar muy bonito. Estamos ya trabajando en ello y qué buena propuesta la de Alexandre para hacer un Pain and Wine and Fun en Cartagena. Perfeito, amigo. Pronto.
Marco, yo estoy un poquito más de avisos. Yo quiero también agradecer los presentes en la mesa, além de Alexandre Mil y Bernardo. Quero agradecer também Carlos Monroy, diretamente do México, e também espero aí que vai entrar o doutor Atêncio lá do Panamá. E gostaria também de agradecer os patrocinadores da nossa plataforma, que é a OMED e a Genismed. Convido a todos a serem sócios da Sobramídia. A Sobramídia é a única sociedade brasileira dos médicos de dor, é a única sociedade médica brasileira de dor. Lembrando a renovação da nossa anuidade, que passou aí em julho, por favor, quem não fez ainda, que providencie aí. Estamos chegando pro nosso brasileiro, que vai ser o ano que vem, em junho, mas esse ano nós temos ainda o simpósio de dor, do qual a Sobramídia é parceira, que é o Lagos Dor, em Búzios, e é um evento que acontece ali em Búzios, no Rio de Janeiro, e vai ter o simpósio de dor oncológica da Sobramídia dentro dele. Eu acredito que seja isso. Hoje nós vamos até fazer um sorteio, viu, Marco? Para o Lagos Dor, eu sei que você tá também com a agenda de compromisso na mesma flecha. Você, Marco, está ocupado, você me disse, no simpósio do Lagos Dor, pero que hoje vamos fazer um sorteio para os participantes para inscrição do evento, que será em outubro. Então, amigos, eu invito a vocês para começar. Fique à vontade, pode compartilhar sua templana. Perfecto. Ahí vamos entonces. José Luis, te agradezco la invitación. Sí, había recibido, yo no conozco Bucios, me hubiera encantado, pero te decía que esos mismos días tenía esta invitación de Estambul para hablar sobre radiofrecuencia de geniculados en rodilla, nuevos targets que se está empezando a tomar en cuenta ahora. Entonces, me hubiera encantado, pero también sé que no va a faltar la oportunidad en que podamos estar juntos en este congreso que ustedes llevan magníficamente bien, José Luis, Alexandre. Gracias, Marco. Bien, entonces les adelantaba, esto del Pain and Wine está tomando mucha fuerza, no solo en el Brasil, sino en otros países. Hace 2 semanas estuvimos justamente con Carlos en el Congreso de la MED, de la Asociación Mexicana del Dolor, y me llamó mucho la atención, pero me gustó mucho, Carlos, ver la sesión de casos clínicos, disfrutando una cata de vinos, aprendiendo un poquito de vinos. Y ya les voy a comentar algunos detalles en la misma presentación, pero básicamente me gustaría adelantarles diciéndoles que estos caminos del dolor pues nos traen muy buenas cosas. Yo, por ejemplo, no tomaba vinos, no tomaba vino tinto porque era un desencadenante de cefalea, he sido migrañoso toda mi vida. Y miren que en un encuentro, yo ahora les voy a hablar un poquito del vino Riesling, que es un vino que tomo, pero si ustedes se fijan en esta imagen de acá arriba, estoy en Montreal, en el Montreal General Hospital, en Canadá. Esta es la oficina de un gran amigo que es el doctor Juan Francisco Asenjo, y este que está a mi derecha es el doctor Gabor Rax, que todos ustedes conocen. Entonces, vean la relación de la neuroplastía y el vino, y qué mejor sesión de un Pain and Wine para hablar de esto. Gabor Rax fue a Montreal, al Canadá, unos 10 a 15 días para mostrarnos su Blunt Needle, de algunas ventajas que tenía esta aguja, y dejó algunas cajas en el hospital de Montreal, y con él hablamos, por supuesto, de la neuroplastía epidural cervical caudal, lumbar, la cervical, etcétera, etcétera, pero hablamos mucho de neuroplastía, y como que él se quedaba toda la semana en Montreal, en el hospital de Montreal con Francisco Asenjo y la gente de la unidad de dolor del Montreal General,
pero nos quedamos muy contentos al hablar en el hospital y quedamos al día siguiente encontrarnos en el departamento de Asenjo, justamente. Y ahí la reunión iba a ser con vino y quesos. Pero bueno, yo le decía a Juan Francisco Asenjo que yo no tomaba vino porque era migrañoso. Y teníamos esta reunión básicamente los tres, Gabor Rax, Juan Francisco Asenjo y yo. Y Juan Francisco Asenjo, que le decimos cariñosamente capitán, porque él pilotea su avión y nos lleva a pasear de uno a de otro lado, le encanta volar. Me decía, yo te voy a llevar un vino, Marco, que no te va a provocar dolor de cabeza. Me quedé sorprendido porque yo había tachado durante años de años la posibilidad de tomar vinos por este problema de la migraña. Y me llevó un Riesling, queridos amigos, me llevó un Riesling que es el vino del que quiero hablarles un poquito ahora. Resulta que la historia del Riesling empieza en este valle, que es el valle del río Rin en Alemania. El Riesling alemán es uno de los vinos más afamados, si se puede decir. Es un vino muy apetecido y tiene características muy importantes, muy interesantes más que importantes. Pero en esta foto de acá arriba que ven, es esto en Alemania y este es un viñedo de esta uva. Y tiene algunas cosas interesantes que quisiera compartir con ustedes. Y en todo caso, yo no hubiera leído esto que he leído estos últimos días, esta última semana, si no era la invitación de José Luis y Alexandre. Y bueno, uno aprende y valora lo que toma, porque tomo este vino ya varios años desde esa oportunidad que les comento en Montreal hasta ahora, que han pasado seguramente unos 20 años ya, por lo menos. Ahí lo han visto a Gabor Rax muy joven y yo estaba seguramente empezando mi historia del dolor. Bueno, este vino Riesling también es conocido como Riesler o Rieslinger. Tiene un alto contenido ácido, tiene un sabor fresco, un aroma intenso. Básicamente en el tema del aroma es un aroma parecido a la manzana, a la pera. Este sabor ácido lo dividen incluso en la misma cepa del vino Riesling, en el seco, semiseco, el dulce y el más dulce. Pero de esto me gustó mucho saber, leyendo para mostrarles un poquito de esto, me gustó mucho saber que la variedad más trabajada es el Ice Wine. El Ice Wine es el vino Riesling un poco más dulce, pero este dulzor natural, la uva Riesling la adquiere porque esta uva permanece en una helada, por eso es el Ice Wine. Entonces, en el frío, por ejemplo, de la parte norte de Estados Unidos, y justamente yo pienso que la mayor parte de ustedes, si no todos, lo conocen al doctor Oscar de León Casasola, que vive en Búfalo, muy cerquita del Canadá. Con él fuimos a un viñedo y me quiso hacer probar este Ice Wine, que definitivamente es espectacularmente rico. Es un vino un poco más dulce, pero me he enterado, leyendo un poquito esto de la uva Riesling, me he enterado que ese frío hace que la uva concentre más el dulzor en la pulpa y cuando hacen ya el vino o lo añejan, ese sabor, ese frío y la concentración del azúcar hace que el sabor del ice wine de Riesling tenga ese sabor tan delicioso y ese aroma tan delicioso que tiene, que al Riesling en una cosecha y en una cata un poco más fresca, no se siente el sabor a miel. Entonces, un gusto a miel es característico de este vino en esta cuarta variedad del vino helado o el ice wine. Luego comentarles que esta uva Riesling es muy bien valorada por el público especializado y a ellos les llama mucho la atención la capacidad que tiene la uva Riesling de reflejar las condiciones de la tierra, la temperatura, la altitud
no solo la temperatura y no solo el lugar, sino en temas de altitud, la uva Riesling sabe o se siente un poco diferente. Entonces, estas características me llamaron mucho la atención y quería mostrárselas. Y para los alemanes, ellos que empezaron con el Riesling luego de Alemania, pues hay en Francia, hay Riesling en España, en nuestro continente, en América, uno de los vinos mejor catalogados en cuanto a la uva Riesling es el que está en California justamente. Entonces, esta es la uva Riesling. Les digo, a mí me había sorprendido mucho y desde esa reunión con Asenjo y con Gabor Rax en Montreal de vinos y quesos, pues ha sido el vino con el que me he quedado. Lo disfruto mucho, yo y mi familia, pero no tomo otro vino tinto, que sé que tiene otras características y otro sabor y lo que quiera, pero este vino Riesling lo he incorporado dentro de mi arsenal, si se puede decir. Entonces, eso en cuanto a la uva y Riesling, y de pronto para el tema del maridaje, lo que recomiendan los expertos, yo para nada soy experto, les digo, en vinos, en todo caso, por todos esos años perdidos que no podía tomar vino, pues estaba un poco triste, pero la verdad es que es diferente. Tomarse un buen vino realmente te alegra el alma, como dicen algunos conocedores del vino, como Bernardo seguramente. Bueno, entonces, en el tema del maridaje, lo que se aconsejan o aconsejan estos especialistas es tomarlo con comidas, con platos como por ejemplo de pescados o de mariscos, con aves, carnes de aves, y incluso dicen que va muy bien con el cordero o con el cerdo. Y es un vino ideal, sobre todo las cepas dulce y el ice wine, para acompañar a quesos fuertes, para acompañar algunos postres, sobre todo postres que tengan cítricos. Entonces, eso respecto al Riesling, mis queridos amigos, un poquito de este otro mundo de la uva y los vinos que es bueno saber. Yo le dejaría o a Alexandre, a José Luis, si alguno de ustedes quiere hacer el brindis antes de empezar la charla. José Luis, ¿estás sin micrófono? Marco, Ahora sí. Marco, Sí, sí, gracias por compartir su historia, que es muy importante para nosotros también. Un brinde, amigo. un brindis. Salud, salud, Carlos, Salud, Alexandre, Bernardo, a todos. Salud, todo. salud. Muy bien, entonces, con la venia de todos ustedes, empezamos. El, el tema que me había propuesto José Luis y Alexandre presentarles en esta oportunidad es el de la neuroplastía. Es un tema que evidentemente trabajo ya varios años en él, casi 20 años, y es algo que nos ha dado muchas satisfacciones. Sin embargo, me gustaría mencionarles que en muchos lugares el tema de la neuroplastía, por las complicaciones que tiene, se lo toma o se lo toca con un poquito de guante blanco. Yo pienso que todo lo que hacemos debemos verlo en un contexto de dónde estamos. Me refiero a que si yo trabajara en un hospital como el Albert Einstein en Sao Paulo o el Sirio-Libanés en Sao Paulo o uno de esos hospitales que tienen muchos recursos, seguramente dejaría la neuroplastía para un segundo plano o en un tercer plano. Sin embargo,
también estoy seguro que la mayor parte de nuestras unidades de dolor o clínicas del dolor no siempre pueden acceder, por ejemplo, a estimuladores de nervio periférico o el DRG en estimulación de raíces o electrodos de estimulación de cordones posteriores o lo que fuera, básicamente por el costo. Y en hospitales como el que yo trabajo, que es un hospital no es público, pero es del Seguro Social Nacional, donde están todos los administradores públicos, parte de la policía, trabajadores de clase media, media alta, pues el pretender implantar electrodos o trabajar con estimulación medular o periférica es un poquito ciencia ficción, básicamente por el costo. Y la neuroplastía, sobre todo en fibrosis epidural postquirúrgica y en estenosis espinal en pacientes mayores, ciertamente nos ha dado muchos beneficios. Sin embargo, no vengo aquí a hablarles de mi experiencia, pero sí de lo que tenemos como evidencia médica y para lo que nuestra experiencia nos sirve es aportar un poco de una técnica que para nosotros, y estoy seguro que para muchos países, si se realiza con las medidas de precaución adecuadas, es una técnica muy útil. Entonces, empezamos hablando de la neuroplastía lumbar, la de acceso caudal, que es la más frecuente. La neuroplastía epidural se puede hacer cervical, torácica, lumbar, pero la más frecuente por la prevalencia de fibrosis epidural postquirúrgica, sin duda alguna, es la neuroplastía lumbar de acceso caudal. Para esta presentación, además del tip del vino que me parece fantástico, como les decía, no tengo ningún conflicto de intereses, trabajo con estas empresas en algunos trabajos o publicaciones o pláticas o conferencias como esta, pero particularmente para esta presentación no tengo ningún conflicto de intereses. Vamos a seguir esta agenda, esta secuencia. Les voy a mostrar dos imágenes de la introducción y me interesaba mucho, estimados colegas, ubicar un poco la neuroplastía epidural percutánea en un algoritmo de manejo de los pacientes con fibrosis postquirúrgica de columna. Luego hablaremos de por qué esta técnica es tan efectiva y la verdad es que sí, es una técnica bastante efectiva. Luego les hablaré en algunas 2 o 3 imágenes de algunos puntos claves que me parece muy importante tomarlos en cuenta para la gente o que esté interesada o que haga esta técnica. Algo de evidencia, que también es fundamental, y un poco de la técnica, aunque no es el motivo de la presentación, porque hay instancias como Sobramid, como Almid, como la WIP para adquirir la habilidad técnica manual para poder realizar este tipo de procedimientos. Muy bien, entonces les decía 2 imágenes de introducción. Primero, esta imagen, este es el hospital donde trabajo. No es muy bonito, por no decir que es un poco feíto, pero es muy funcional. Tiene 67 o 68 años ya de vida. Aquí estaban todas las especialidades. Es un hospital, les decía, del Seguro Social, es decir, todos los trabajadores aportan un porcentaje muy bajito para mantener su sistema de salud y jubilación. Y este hospital de arriba es el materno infantil, que es un poco más joven, más moderno, mejor implantado. Y la unidad olor que nació del servicio de anestesia atiende estos 2 hospitales, más o menos unas 900 camas en total, pero esta unidad del dolor que el año pasado ha cumplido 25 años y que me honra en dirigir desde ese tiempo, ya verán los que tienen una visión muy acuciosa que algunos pelos blancos, cabellos blancos en mi cabello ya están ahí muy, muy claritos y no es un tinte ni mucho menos, son canas y es por la edad y eso hay que asumirlo de la mejor manera posible. Entonces, esta unidad del dolor, colegas, ha cumplido 25 años el año pasado, estamos a 26 años y atiende estos 2 hospitales, pero además
Además de ello, como algo importante, les menciono que es un centro de referencia porque ha sido la primera unidad del dolor en Bolivia y de todos los departamentos, de los 9 departamentos que tiene mi país, es un centro de referencia cuando hay pacientes con problemas en el manejo del dolor. Bueno, se siente diferente tomar un poquito de vino en vez de agua en una conferencia, ¿no es cierto? Bueno, Sim, muito melhor, não? totalmente diferente. Bueno, y esta segunda imagen de introducción es un poquito la que les mostraba a un comienzo cuando les hablaba de esa oportunidad que tuvimos con Gabor Rax y Francisco Asenjo en su departamento en Montreal de tener una tarde de vino y quesos. Miren la casualidad tan interesante que ahora en un Pen and Wine yo les comenté de este tema. Entonces, este es el doctor Gabor Rax, este soy yo, pero muy joven, nada que ver con lo de ahora. Pero esta técnica descrita por Gabor Rax ha sido en 1982 y durante muchos años se ha ido instaurando, ha tenido modificaciones que las vamos a ver enseguida, pero la neuroplastía o la desciolisis epidural percutánea o técnica de Rax, como ustedes la conocen, inicialmente era de 3 días, ahora la mayor parte de los colegas con los que he hablado hacemos esta técnica en un solo día y la repetimos 2 o 3 semanas después por 2 o 3 o hasta 4 tiempos en pacientes con una fibrosis epidural postquirúrgica marcada. Les adelantaba un poco en el segundo punto, mi intención era ubicar la neuroplastía epidural en un algoritmo de manejo de lumbociática por o secundaria a fibrosis epidural. Y había hecho este ejercicio, estimados amigos, donde pongo de inicio, por supuesto, un tratamiento conservador que va de la mano de la fisioterapia, de los ejercicios de estiramiento nervioso, elongación, todo ese programa o protocolo que tienen los fisioterapeutas y rehabilitadores para este tipo de pacientes. Luego del tratamiento conservador, acá en la imagen superior izquierda, hacemos inyecciones epidurales de esteroides guiadas por arco en seo, fluoroscopía. También por el tema de los años, ustedes entenderán claramente que soy de la época de la fluoroscopía y de la tomografía, no de la ecografía o no de la ultrasonografía, como ahora nuestros colegas más jóvenes pues están encantados y realmente es una ayuda sin precedentes la que tenemos hoy en día por la ultrasonografía. Pero bueno, hace 20, 25 años no teníamos el avance ni la calidad de los ecógrafos que tenemos al día de hoy. Entonces, a estos pacientes con fibrosis epidural los empezamos a manejar con inyecciones epidurales de esteroides por vía caudal, así como ven aquí estoy marcando con mi flecha. Este es una aguja Tuji, este es el espacio, el hiato sacro, y subimos con el catéter. La aguja Tuji no debiera sobrepasar el hueso sacro 3 justamente por no causar o por no tener mayores complicaciones con el saco dural. Entonces, ascendemos con la misma aguja S3, S4 o por debajo y a partir de ahí subimos con un catéter, habitualmente, colegas, con un catéter de Rax, pero como nuestros países en Latinoamérica somos muy ingeniosos y cuando no hay cierto tipo de instrumentos los adaptamos, muchas veces, es más, ahora la mayor parte de las veces usamos en mi hospital el catéter epidural normal y usamos una guía metálica cuando de estos equipos de cirugía vascular cuando es necesario, pero la mayor parte de las veces solamente con el catéter epidural de Braun, de esta marca alemana, nos es suficiente para hacer lo que tenemos que hacer. Otro punto importante es que todas las imágenes que les estoy mostrando son propias, son mías o son de la unidad de dolor de mi hospital y algunas que están con nombre del paciente tienen autorización
del enfermo para una presentación profesional entre colegas. Entonces, después del tratamiento conservador, el siguiente paso en un algoritmo es la inyección epidural de esteroides. Posteriormente pasamos a la neuroplastía epidural. Ustedes ven aquí dos imágenes propias que las vamos a ver un poco más tarde porque esta es de una paciente operada 3 o 4 veces por una hernia de disco. Es una paciente joven y aquí si pueden ver, se dan cuenta, primero que el lado derecho está con toda pintada del contraste del epidurograma y miren aquí donde estoy marcando cómo esta raíz está amputada. En un paciente normal vamos a tener la famosa imagen en árbol de Navidad. Sin embargo, en un paciente con fibrosis vamos a tener estas amputaciones de la raíz. Si van a la imagen de la derecha, miren la misma raíz, cómo se va pintando de contraste incluso desde el primer tiempo de neuroplastía. Ok, eso vamos a ver enseguida. Después de este procedimiento, si el paciente no tuviera resultados, respuesta, recién consideramos técnicas neuroquirúrgicas. Les digo que por el coste, el implante de electrodos no es una opción en mi hospital, pero bueno, muchos colegas especialistas en dolor y en técnicas intervencionistas estoy seguro que lo hacen y me parece fabuloso, es correcto, pero para esos sitios, esos lugares o esos casos donde no tenemos esta alternativa, sin duda alguna, colegas, la neuroplastía epidural percutánea por acceso caudal es una alternativa muy útil y que da buenos resultados cuando se hace adecuadamente. Entre esta neuroplastía y el implante de la neuroestimulación o el implante de electrodos, yo pienso que está el MILT, la descompresión lumbar mínimamente invasiva. Este tipo de dispositivos es interesante porque es una cánula un poco más gruesa que una aguja de Tuji y a través de esa cánula se va sacando, se va extirpando el ligamento amarillo y que es uno de los principales factores en producir canal estrecho lumbar, sobre todo en pacientes con estenosis espinal. Pero bueno, este MILT probablemente esté antes del implante de neuroestimulación. Sin embargo, no contamos en nuestro medio y poco podría hablarles de esta técnica. Sin embargo, dentro de este algoritmo sería una alternativa. Ok, ¿por qué la neuroplastía epidural percutánea es tan efectiva? Básicamente, esta neuroplastía es muy efectiva porque sabemos las causas del dolor cuando se produce un síndrome postquirúrgico de columna. Y básicamente, este tercer punto tiene esa explicación. La primera, ¿por qué es tan efectiva? Y la segunda, en una imagen también les voy a mostrar por qué provoca dolor esta fibrosis epidural. Esta adhesiolisis percutánea o neuroplastía epidural percutánea primero nos permite la aplicación directa de los fármacos. Si ustedes ven en estas imágenes que tengo a la derecha de endoscopías epidurales, habitualmente sacro 1, lumbar 5 y lumbar 4, que es la zona de mayor frecuencia o prevalencia de síndrome postquirúrgico de columna, estas son las telas de araña, si me permiten el término, o la cicatrización inicial en procesos postquirúrgicos. Desde las 2 a 3 semanas después de una cirugía de columna, empezamos a ver este tejido cicatrizal que se va organizando. Aquí en la figura del medio, ustedes pueden ver con una cámara insertada a través del hiato sacro también, pero una pequeña cámara, ven el tejido cicatrizal aquí como un velo, pero también empiezan a ver unas bandas cicatrizales que luego se organizan y son como unas mallas metálicas que provocan
estrangulación, si me permiten el término, de las raíces nerviosas donde el paciente ha sido sometido a la cirugía. Entonces, la desceolisis percutánea o la neuroplastía epidural se caracteriza por dejar la medicación ahí mismo. Por otro lado, cuando el tejido es como este velo, es un tejido que podamos manipular, que podamos romper, incluso con una inyección a presión de soluciones, esta lisis de tejido cicatrizal es bastante efectiva y nos da buenos resultados. El tercer punto que justifica o que evidencia el hecho de que esta técnica sea muy efectiva es la solución que usamos. Usamos históricamente la solución salina hipertónica al 10%. Usamos 10 ml de solución hipertónica o clorurose con 10 centímetros cúbicos de contraste. Este aspecto, colegas, es extremadamente importante para que ustedes no tengan complicaciones, que es lo más temido en la neuroplastía. Si ustedes tienen la solución hipertónica con contraste, van a poder mirar en todo momento dónde está yendo su solución hipertónica. Entre paréntesis, debo decirles que la solución salina hipertónica es neurolítica, es peligrosa, es delicada. Por eso es que mezclamos la solución hipertónica con contraste para que en cada momento, en tiempo real, gracias al fluoroscopio, veamos dónde está yendo esta solución hipertónica con contraste. Sé, porque he leído de las complicaciones de la neuroplastía. También sé que para muchos colegas estas complicaciones serias hacen que no hagan la técnica. Si ustedes respetan cómo hacer la neuroplastía, qué pasos tomar, cómo seguir el contraste, que es lo que les estoy mencionando este momento, o si tienen duda, inyectar anestésico local y ver si provocamos un bloqueo motor anestésico con 2 milímetros, 2 centímetros cúbicos de anestésico local, vamos a saber que no estamos en el espacio epidural. Vamos a hablar un poquito más adelante de esto, pero en resumen, decirles que en términos de seguridad, nosotros usamos la solución hipertónica siempre con contraste y eso es lo que hay que hacer. El objetivo es seguir esta medicación, esta solución hipertónica, milímetro a milímetro hacia dónde va. Y si necesitamos, estimados colegas, interpretar la imagen radiológica que estamos viendo cuando inyectamos en tiempo real. Y para no hacer difícil esto, o está en epidural, que es las imágenes habituales, o está en subdural, que son imágenes en bloque, o está en subaracnoideo, o sea, en líquido cefalorraquídeo, que es una imagen totalmente diferente porque se mezcla con el líquido cefalorraquídeo. Entonces, con esa precaución no vamos a tener los problemas por los cuales muchos colegas se asustan y dejan esta técnica que es muy válida por ese temor. Ok, entonces usamos en esa solución la solución salina hipertónica al 10%, el anestésico local, habitualmente el lidocaína o bupivacaína, y un esteroide. Y habitualmente el esteroide que usamos es o metilprednisolona o dexametasona de depósito. Finalmente, el cuarto aspecto que hace que esta técnica sea efectiva es la inyección que hacemos a presión tanto del líquido de esta solución o como de la inyección de aire a presión. Eso hace que cuando en unas fases iniciales de la fibrosis epidural posquirúrgica, la cicatrización posquirúrgica se diluya. Todo estos efectos, estos 4 efectos que produce la neuroplastía epidural, siguen un efecto físico que es el llenado compartimental de Angelo Rocco, que les invito a revisar y básicamente explica físicamente cómo la solución va abriéndose espacio por los lugares de menor resistencia. Ese efecto físico permite que la solución llegue a las zonas de menor a mayor resistencia y es un poco la explicación
etiológica de cómo nos permite la efectividad de este tipo de técnicas. Entonces, ustedes comprenderán perfectamente y podremos responder esta pregunta que dice, ¿por qué hay dolor en la fibrosis epidural? Primero, esta fibrosis, esta cicatriz, estas bandas cicatrizales van a anclar mecánicamente la raíz nerviosa. Esto produce una alteración del flujo sanguíneo. En estos pacientes claramente se ve lo que llamamos canal congestivo. Hay congestión, hay edema en esta zona que están verificados y comprobados por anatomía patológica en pacientes post-mortem con cuadros de fibrosis postquirúrgica, que también les voy a mostrar enseguida como parte de la evidencia que tenemos con esta técnica. Cuando hay anclaje mecánico, cuando la raíz nerviosa se encuentra congestiva, edematizada, atrapada, por supuesto va a ocurrir un aporte disminuido o deficitario de nutrientes desde el líquido cefalorraquídeo. Existe esta sopa inflamatoria que todos conocemos con una irritación clara y contundente del ganglio de la raíz dorsal. Y por supuesto hay una obstrucción venosa. Todo esto, colegas, provoca el dolor en una fibrosis epidural. Es por eso que la neuroplastía epidural es altamente efectiva por los 4 puntos que les he mencionado. Bueno, llevo 20 minutos, voy a apurarme un poquito para no hacer muy larga la presentación, pero básicamente nos falta algunos puntos clave que quiero darles, algo de la evidencia y algo de la técnica y complicaciones que probablemente las pasemos de largo. Son 4 puntos claves que quiero compartir con ustedes, colegas, después de 20 años de realizar esta técnica. Pues a Dios gracias, sin ninguna complicación seria, respetando este protocolo de manejo. El primer punto clave es que la neuroplastía peridural se realiza para eliminar los efectos perjudiciales de la cicatrización epidural y del canal congestivo. Así permitir la llegada de fármacos al sitio preciso. Esto lo que quiere decir es que a diferencia de un tratamiento oral, de un tratamiento con inyecciones intramusculares, incluso corticoides o lo que sea, todos estos fármacos van a pasar la barrera hepática, van a pasar el sistema gastrointestinal, van a llegar a la sangre y un pequeño porcentaje va a llegar a esta zona. Todo ese circuito se evita cuando dejamos la medicación en el mismo lugar del problema, es decir, donde está la fibrosis epidural postquirúrgica. Les había mencionado algo en este segundo punto, que la neuroplastía percutánea puede ser caudal, esta es la más frecuente, puede ser interlaminar y puede ser foraminal, dependiendo de lo que estamos buscando. Habitualmente, colegas, esto ha empezado con Gabor Rax y hacíamos un protocolo de 3 días, al día siguiente se le repetía, se le dejaba bolos de shots de esta medicación antiinflamatoria con corticoides de depósito. Sin embargo, al día de hoy y después de algo muy útil que es la propuesta de Manticanti para la neuroplastía epidural, yo creo la mayor parte de nosotros quienes hacemos esta técnica, hacemos el protocolo de un día un poco más pegada a la técnica propuesta por Laxmael Manticanti, justamente. Entonces, sin embargo, la neuroplastía percutánea puede ser de esos 3 diferentes tipos. El tercer punto, colegas, como punto clave, está muy destinado o dirigido a la seguridad de esta técnica. Les he adelantado algo y es clave, absolutamente importante, que ustedes vean el recorrido de la solución contrastada. Me refiero, les había dicho que preparamos en jeringas de 20 centímetros cúbicos, 10 centímetros de hipertónica al 20%, más 10 centímetros cúbicos de contraste, quedando una solución hipertónica al 10%. Esta solución, esta mezcla de hipertónica con contraste es la que administramos a través del catéter epidural. Esta solución es la
que nos permite hacer este epidurograma o epidurografía que ustedes están viendo en la parte inferior de su pantalla. Este epidurograma trata de buscar el árbol de Navidad que les he comentado. Y en el nivel donde hay amputación de la rama de un árbol, es donde vamos con la punta del catéter a trabajar. Ok. Este recorrido de la solución contrastada les adelantaba. Solo puede estar en 3 lugares. El epidural, que es lo que están viendo en las imágenes, eso es espacio epidural, se dibuja la parte central y se dibujan las raíces nerviosas. No se dibujan o no se pintan las raíces que están estranguladas, atrapadas, obliteradas, y o está en espacio epidural, o está en subaracnoideo, o está en subdural. No hay más. Si está en epidural y ustedes ven esta imagen que les estoy mostrando, pues adelante. Si no ven esto, o está en subdural o está en subaracnoideo, pues hay que abortar el procedimiento. Pero como un tip para que ustedes estén tranquilos, debo decirles que es muy infrecuente cuando hacen la prueba, hacen la pérdida de resistencia, pasa el catéter epidural en el espacio epidural. Es muy raro, es muy difícil, no imposible que estén en un subdural o en un subaracnoideo, pero la mayor parte de las veces es muy difícil que vayan a otro lugar que no sea el epidural. Y la otra prueba que también les adelantaba, si tenemos duda, hagan un bloqueo anestésico. ¿Qué quiere decir? 2 o 3 centímetros cúbicos de anestésico puro. El anestésico es reversible, no hay problema. Si ustedes le hacen porque tienen duda de dónde está la punta de su catéter, pues háganle lidocaína. Si le hacen lidocaína y tienen un bloqueo motor manifiesto, están en subaracnoideo, seguramente. Si es una respuesta a 2 o 3 centímetros cúbicos de anestésico y está en el epidural, van a tener adormecimiento, no van a tener un bloqueo motor. Pues los anestesiólogos esto lo entienden perfectamente por la diferencia de una anestesia raquídea de una anestesia epidural. Y finalmente, algo que debemos considerar es la literatura que nos dice claramente que del 5 al 40%, ojo, hay alguna literatura que nos habla de más porcentaje, pero bueno, para ser racional y prudente, del 5 al 40% de los pacientes operados de columna pueden desarrollar este síndrome, es decir, el síndrome de dolor postquirúrgico de columna, que antes se llamaba síndrome de cirugía fallida de columna, que bueno, no nos gustaba o no les gustaba a los neurocirujanos, pero yo pienso que ahora esta denominación de síndrome de dolor por cirugía de columna es más apropiada. Ok, entonces ya entrando a la parte final, este estudio, en estudios cadavéricos también les había adelantado algo, ahí tienen la referencia, que se encuentra en estos pacientes. Primero, hay una fibrosis perineural e intraneural. Ya hay daño de tejido por isquemia, por insuficiente oxigenación, por insuficientes nutrientes, por congestión venosa, por todo lo que hemos hablado en la fisiopatología. Las raíces están edematizadas. Hay una desmielinización focal, es decir, ya hay daño de la raíz nerviosa. Y el continente, por supuesto, está limitado y por eso hablamos de un canal congestivo. Entonces, eso es lo que se encuentra en preparados de anatomía patológica. En cuanto a la evidencia médica que tenemos a partir, bueno, hay muchísimo escrito y publicado sobre neuroplastía epidural. Sin embargo, ¿qué quiero decirles? Que, por ejemplo, para el 2016 en el Pain Physician, como en algunas otras revistas relevantes, se hablaba de que la neuroplastía epidural o adhesiolisis epidural percutánea podría ser considerado un tratamiento de primera línea. Posteriores publicaciones como esta revisión y esta tabla que hacen del 2018 nos habla de que para el síndrome postquirúrgico de columna, la neuroplastía epidural percutánea ya tenía un nivel 2 de evidencia, tanto en revisiones sistémicas como en guías clínicas. Entonces, esto ya era importante porque nos hablaba
de una técnica que tenía una fuerte evidencia para recomendar. Ya para el 2020, miren la diferencia de una primera de que podría ser en el resumen de este trabajo publicado por Manchicanti, justamente alguien que les hablaba minutos atrás, habla que la revisión sistémica nos muestra un nivel 1 o evidencia fuerte de efectividad en la desolisis percutánea para pacientes con dolor crónico de espalda y piernas relacionados o secundarios al síndrome de cirugía postlumbar. Yo sé que en temas de dolor, pues no somos apegados a todas las técnicas, las publicaciones nos desbordan, es imposible leerse todo. Hay algún autor que en algún momento dijo que en medicina se publican aproximadamente 7 artículos por hora, entonces no vamos a poder leer todo, por supuesto, eso es imposible y no debiéramos sentirnos mal por eso. Sin embargo, yo les muestro, este es un capítulo de este libro, justamente de Laxmai Manchicanti, que es un resumen en 33 o 35 páginas excepcional de esta técnica. Y si a alguien le interesa, así como el vino que estamos compartiendo el día de hoy, yo les hago llegar a su correo este capítulo que está sensacional. Bueno, estoy a 30 minutos de mi presentación. Espero que nadie esté así todavía y que haya algún anestesiólogo, futuro anestesiólogo en la sala. Bueno, terminamos con técnicas y complicaciones. Adorei a foto. Bueno, les decía, son imágenes propias. Esta es del 2013, o sea, llevamos, les decía, casi 20 años con esta técnica. Este es de mayo del 2013, es una paciente varias veces operada. Esta es la aguja Tuji, este es el catéter. Muchas veces cuando no tengo, y les decía, la mayor parte de las veces que ya no usamos catéter de Rax, lo siento por Gabor y Epimed, pero usamos este catéter peridural normal. Entonces, de inicio, no uso una guía metálica, que en algunas oportunidades sí, con mucho cuidado. Uso el mismo catéter y lo contrasto. Ustedes pueden ver aquí el contraste, cómo sube por el espacio epidural. Este es un acceso epidural caudal. El contraste ya está a nivel sacro. Esta es la imagen que buscamos, el epidurograma. Y ustedes fíjense cómo el epidurograma solo muestra el relleno de las raíces del lado derecho. Y sí, la clínica del paciente corresponde a un postquirúrgico y un dolor en el lado izquierdo. Entonces, perfectamente compatible el epidurograma con la clínica del paciente. Eso es clave que busquen y que sepan interpretar en cada uno de sus pacientes. Y por otro lado, quiero darles también un dato importante, y es que el epidurograma tiene incluso más valor que la resonancia magnética en el diagnóstico de la fibrosis epidural postquirúrgica. Ok, en este lado, en esa misma paciente, en el primer tiempo de neuroplastía, después de solución hipertónica a presión, aire a presión, miren cómo 30, 20 minutos después empieza a haber contraste un poco más hacia el lado izquierdo. Bueno, esta es una imagen antigua, sin embargo, ya nos muestra la efectividad de esta técnica. Esta es una publicación que hice en el segundo número de la revista latinoamericana de intervencionismo en dolor. Esto está en forma gratuita para todo el que quiera revisarla. Y les muestra la imagen que les mostraba a un principio de la plática. Vean aquí en el cursor donde estoy marcando cómo está amputada esta raíz. Y vean en el lado derecho cómo esa amputación después del primer tiempo se empieza a liberar. Esta técnica la realizamos después de 15 días un segundo tiempo y después de otros 15 o 20 días un tercer tiempo. Habitualmente hacemos 3, excepcionalmente 4 tiempos de neuroplastía y el resultado, les repito, es importante. Este es un último caso que me llamó mucho la atención porque me conmueve el alma. Esta es la tuji, el hiato sacro. Vamos a entrar por ahí. Miren, aquí abajo está la tuji y vean
porque les digo que es un catéter normal. Si ustedes tienen una buena vista, ahí termina la TUJI y aquí viene el catéter donde está mi cursor. Y miren cómo se enrolla el catéter y sigue subiendo y sube hasta la lumbar. Entonces, esa es mi mejor prueba, colegas, de que estoy usando un catéter normal, no un catéter anillado, ni un catéter con alma metálica, ni nada. Un catéter epidural normal. Entonces, vean, más que eso, lo que me interesa mostrarles es cómo el contraste en este epidurograma inicial se va a un solo lado. Ahí está una y la otra raíz. Y vayan viendo, este es el primer, bueno, estas son estas imágenes de este paciente. Es un paciente de otra ciudad, no de la ciudad donde vivo, pero les hablaba que era un hospital, una unidad de dolor de referencia. Y miren esto, es un accidente severísimo. El paciente llega 2 o 3 años después de una cirugía de instrumentación a la unidad de dolor. Lo habían operado 2 veces en forma privada y 2 veces en el seguro, o sea, dentro del seguro donde trabajo, pero en otra ciudad del país. Y llega a la unidad con el pie caído, con un dolor desesperante. Él ya sabía que tenía una lesión nerviosa de la lumbar 5 y que no iba a recuperar. Lo vieron muchos neurocirujanos y muchos colegas de mi hospital y la mayor parte de ellos consideraba que esa lesión era irreparable y que no tenía mayor sentido hacer nada quirúrgicamente hablando. Este paciente, además un paciente joven, colegas de unos 46 o 47 años, lo único que nos pedía, porque él nos decía, yo sé que no voy a recuperar, no voy a volver a caminar normal, pero por favor quítenme el dolor o por lo menos que el dolor sea más tolerable. Y a eso fuimos, inyecciones epidurales y todo el protocolo de manejo de este tipo de pacientes con dolor crónico que tenemos en la unidad de dolor, pasando por fisioterapia, rehabilitación, psicoterapia, etcétera, etcétera. Entonces, ustedes fíjense en lo que nos corresponde al tema, como de la primera imagen que les acabo de mostrar, que es esta, el primer epidurograma, miren cómo se llenan las raíces en el primer tiempo. Y miren aquí cómo se insiste solo en este lado, pero quiero que marquen, si pueden ver mi cursor, esta raíz que está amputada a este nivel donde estoy marcando. Míranla aquí, que está todavía más cortada. En la imagen de la derecha empieza a aparecer la imagen de la raíz, pero miren aquí cómo desde el primer tiempo de neuroplastía empezamos a tener el relleno de la raíz. Miren a la izquierda cómo empezamos a tener pintada la raíz y aquí en la derecha un poco más inclusive. Bueno, esos dos casos que me parecen relevantes, uno de hace 13 años y este de este año, para que ustedes tengan una visión totalmente práctica, clara de lo que nos aporta este tipo de procedimientos en las unidades de dolor. En cuanto a complicaciones, no quisiera entrar, he pasado mis 35 minutos, no quisiera entrar en detalles, colegas. Sé que hay muchas complicaciones, pero todo esto ocurre cuando no tenemos el debido cuidado, no tenemos una buena selección del paciente, no respetamos los tiempos de manejo, no ponemos contraste a la solución hipertónica. Ahí entre paréntesis hay 2 o 3 publicaciones que hablan, incluso escuchen bien, de que sin usar solución hipertónica, usando suero fisiológico normal, que no le va a dañar ningún tejido, ninguna raíz, ni epidural, ni subdural, se encuentran resultados más o menos similares con la neuroplastía. Entonces, ese es otro dato extremadamente importante. No lo he hecho nunca porque, les decía, son casi 2 décadas haciendo neuroplastía y respetando todo esto, nunca he tenido una complicación. Entonces, yo pienso que la hipertónica, como lo dicen y lo describen los libros, lo que hace, al ser una solución contrastada, es quitar un poco de ese edema, de ese canal congestivo que tenemos. Entonces, no me animo a usar suero fisiológico normal o al 0,9%. Sin embargo, también hay que tener los ojos bien abiertos para lo que muestra la literatura. Y según los resultados de ellos, los resultados
entre hipertónica y fisiológica son muy similares. Entonces, eso es lo que quería compartir con ustedes. Terminaría con estos 5 puntos muy concretos para llevarlos a casa como un resumen de lo que hemos hablado estos minutos. Primero, que el claro objetivo es liberar las adherencias y la congestión de ese canal que está congestivo. Segundo, quizás lo más importante es decirles que es una técnica útil, es de bajo costo y tiene una fuerte evidencia al día de hoy. Tercero, se los he dicho, requiere conocimiento y habilidad de la técnica. También se los había dicho que hay muchas instancias para aprender este tipo de técnicas. En la Academia Latinoamericana de Médicos Intervencionistas son más de 10 o 12 años que enseñamos esta técnica y sobre todo cómo evitar tener complicaciones o este tipo de efectos adversos de procedimientos como estos. Yo sé que en Sobramí también, en la UIT también se enseña la técnica, entonces no importa dónde, sino que lo hagamos de la mejor manera posible. Exige, por supuesto, un adecuado entrenamiento y es altamente satisfactoria para el enfermo. Este punto termino diciéndoles, si ustedes me han escuchado y me han entendido, cuando viene un paciente y me dice, yo sé que no voy a caminar normal, yo sé que esta pierna la he perdido, yo sé que tengo una lesión nerviosa y no va a recuperar, pero por favor, disminúyame o quíteme el dolor. Entonces, ese tipo de cosas nos conmueven mucho y nos llevan a hacer cosas en la dirección de ayudar al paciente con todo lo que podemos hacer. Hemos empezado con una copa de vino y miren cómo todo termina con otra copa de vino. Pues esto ha sido el 16 de agosto, hace 10 días, exactamente hace 10 días, en la Ciudad de México, donde hemos estado con Carlos Monroy, que está aquí presente. Y para que vean que todo viene de la mano del vino, esta es la mesa donde estábamos con Felipe, José Luis Campos, Ángel Juárez, el presidente de la Mexicana del Dolor, y aquí está Alexandre mío con nosotros y estamos pues en una cena espectacular que nos preparó muy cariñosamente la Asociación Mexicana del Dolor. Me despido con esta imagen. Esta es mi ciudad. Este es un nevado que se llama el Nevado de Illimani y en las faldas de este nevado, parte de la cordillera, está mi ciudad, que es la ciudad de La Paz, una ciudad más o menos de unos 3 millones de habitantes. Muchísimas gracias, estimados colegas. Espero que haya sido de su agrado esta presentación y si hay alguna consulta y puedo responderla, pues seré muy feliz. Muchas gracias. Marco, não tenho nem. Foi fantástica a aula. Muito boa. Sim, você falou exatamente aquilo que era necessário ser dito, né? E eu vou deixar o Zé Luiz, ele acabou de entrar no avião, ele estava comigo operando aqui hoje. Hoje nós fizemos 2 endoscopias e ele foi pegar um voo. Então ele deve estar aí só acompanhando, porque ele tá no avião. Então eu queria pedir aí ao Carlos, Bernardo, vou dar a oportunidade para o Carlos falar primeiro. Carlos, como disse o Marco, fomos assim extremamente bem recebidos lá na Cidade do México, né, Marco? Aquele jantar, aquela cena maravilhosa, organizada pelo Carlos, né? Ele e o Ângelo. Então, novamente, eu não tenho como agradecer pela gentileza, né, do convite e, novamente, pela presença aqui com a gente, né? E aí, Carlos, o que você acha aí? Você faz aí no México? Vocês fazem as neuroplastias aí no México? ¿Qué tal, amigo? Obrigado. Buenas noches a todos. Saludos al doctor José Luis, que está en el vuelo también. Sí, y pues bueno, hombre, encantado siempre de recibirlos en México. Siempre es un placer tenerlos a todos ustedes y esta hermandad que se ha realizado, que se ha hecho ya entre pues toda Latinoamérica. También respecto al tema, pues bueno, sí, ¿no? Por supuesto, México también es un procedimiento muy utilizado. Las mismas circunstancias o parecidas
siempre he creído que todos los procedimientos terapéuticos con los que contamos, ¿sí? Siempre van a tener indicación para un paciente, ¿sí? O siempre va a haber indicación en alguno de los casos. Algunos pacientes pueden ser para neuroestimulación espinal, otros pacientes pueden responder muy bien a este tema. Respecto a los protocolos de manejo que tenemos, que yo realizo personalmente en México, sí, un poquito depende de si es algo, es un canal neural congestivo o si hay una fibrosis ya demostrada por imagen. Sí, digo, estenosis espinal es una patología muy frecuente que vemos todos los canales espinales congestivos, pues es algo también muy frecuente dentro de mi práctica y normalmente ahí es donde utilizo los protocolos de una sola ocasión y en los pacientes en los que sí ya está demostrada la fibrosis por imagen, el caso clásico para una neuroplastía, ahí sí utilizo protocolo de 3 sesiones y pues bueno, en algunas ocasiones sí también puedo llegar a utilizar hialuronidasa, ya no utilizo solución salina hipertónica, solamente solución salina normal. La propia osmolaridad del medio de contraste también puede tener una función de lisar adherencias o de romper adherencias. Entonces, en muchas ocasiones también se puede llegar a hacer de forma neumática también, ¿sí? Tal vez no sea lo más recomendado, hay que tener cierta limitación en cuanto a esto, y eso, pues bueno, se queda solamente cuando podemos llevar el catéter, no solamente en el plano interlaminar, sino cuando estamos ya prácticamente en el foramen, ¿sí? O cuando tenemos el catéter ya por el foramen, encuentro válido poder utilizar también la técnica con aire para romper adherencias en esta zona, ¿sí? Entonces, bueno, esto en cuanto a cómo lo llegamos a utilizar acá, tengo pacientes en los que sí son procedimientos que se pueden repetir cada 6 meses, cada año, sí, dependiendo de la sintomatología. Pues bueno, sí, sí es algo que se llega a realizar habitualmente también acá, al menos en mi práctica, y también tengo conocimiento que es algo que se utiliza frecuentemente por la mayoría de los algólogos acá en México. Ujú. Es importante lo que mencionas, Carlos, y bueno, más bien dentro del el paréntesis que les decía, les había hablado de esta opción de usar solución fisiológica y no hipertónica, y estos reportes que hay. Hasta el día de hoy, como les decía en la plática, no he usado solo fisiológico, tratando de jalar un poco con la hipertónica este efecto osmótico. Es cierto, con el contraste tienes un efecto un poco más fuerte, osmóticamente hablando, pero sí también hay que pensar que si el principal temor que tenemos es la solución hipertónica al hacer esta técnica por el riesgo que tienes, pues si no usas hipertónica no vas a tener un riesgo mayor, una complicación mayor. Eso es claro. Y sí lo están haciendo y lo más llamativo es que hay reportes que los resultados son muy similares entre hipertónica y normal. La hialuronidasa, más o menos hace unos 10 años, he dejado de usar Yo porque no ha mostrado evidencia, ¿no es cierto? No ha mostrado evidencia, pero bueno, como ustedes saben, hay publicaciones a favor, publicaciones en contra, pero de pronto por el costo tal vez la hemos dejado de lado, pero no, por lo menos los 10 últimos años no he usado hialuronidasa, pero lo que dices, Carlos, me parece sumamente interesante. No Brasil, a hialuronidase é muito barata. É um medicamento barato. Não é caro. No es Então, caro. eu sempre utilizo a hialuronidase. En México no tenemos, de hecho, cuando hay que utilizar, sí, se puede importar desde Estados Unidos, pero no contamos con hialuronidasa. Habitualmente, pues bueno, sí, el riesgo de las reacciones alérgicas, sobre todo cuando es la obtenida de recombinante de suero de caballo, mucho cuidado. También está ya la sintética, que creo que es un poquito más, da mayor seguridad y es de la que se ha llegado a estar utilizando. Y ahí sí es cuestión de resultados en casos donde sí he preferido utilizar hialuronidasa a solución
hipertónica, por el riesgo de complicaciones precisamente. Y felicidades también, doctor Marco, por su plática. Sí, excelente. Muchas gracias también por compartir su experiencia en este tipo de casos. Y pues bueno, sí, de quién mejor que quien lo aprendió del maestro, ¿no? De quien creó. Professor, Con todo gusto, deixa eu fazer Carlos, uma un pergunta. placer. Adelante, Bernardo. Aqui a gente faz também, a gente usa, eu uso hialuronidase, um para 200 mil, um para 100 mil. Agora, a gente tem um pouco de dificuldade aqui no Brasil de conseguir os catéteres, né, de Rax. É muito bom ouvir o senhor dizer do catéter epidural, e a gente já usou algumas vezes, a gente tem um medo muito grande na hora de tirar o catéter, né, dele ser cortado pela agulha de Tuí. Então a gente deixa, puxa o cateter até bem próximo do bisel, vamos dizer assim, da cânula, e a gente tira o conjunto como um todo. Eu gostaria de perguntar ao senhor o seguinte: qual o tempo entre uma injeção e outra que o senhor faz? Por exemplo, o senhor usou a solução hipertônica, o volume que geralmente o senhor usa, e qual o intervalo entre usar a solução hipertônica e as outras soluções que o senhor faz? E se entre uma solução e outra, o senhor volta a injetar apenas contraste para você ter uma ideia de como foi o seu caminho traçado ali pelo catéter? Eso es algo súper importante, Bernardo, y qué bueno por la pregunta, porque a veces en la presentación obviamos muchas cosas, no decimos muchas cosas porque las damos por hechas. Dos cosas respecto a lo que mencionas. A un comienzo, hace 20 años, en todos los casos usábamos el catéter o usaba el catéter de Rax. Ok, de pronto no es bueno irse un poco al tema de costos y que el catéter es costoso o que la hialuronidase es costosa, sino más bien lo que mejor le va a beneficiar al paciente. Sin embargo, aparte del costo, aquí no hay para comprar, en mi país no hay una empresa donde tú puedas comprar el catéter de Rax. Todo los casos que yo usaba el catéter de Rax, los traía cuando viajaba a España, a Estados Unidos, a México, donde fuera, me traía un lote de catéteres de Rax y los usaba. Pero cuando trabajas en un hospital público, no público, en un hospital de seguro, es muy delicado que tú cobres al paciente. Entonces, ahí dices, ok, le hago el favor de traer, no puedo regalarle porque tengo que comprar y le voy a cobrar al costo que me ha costado traerlo y ya. Pero desde el punto de vista del hospital no se ve bien que tú estés cobrando algún material. Entonces es meterte en un terreno un poco peligroso. Todos los catéteres que yo usaba se los obsequiaba al paciente porque no podía cobrarles y no quería tener ningún problema. Pero eso más o menos funcionó unos 3 o 4 años. Les hablo de hace 20 años, 18 años atrás. Y después, Bernardo, empecé a usar el catéter normal con un estilete o este alambre de los equipos de coronaria que entran por el catéter epidural. Y eso me daba algo muy parecido al catéter de Rax, pero es peligroso porque no está hecho para el catéter de Rax. Entonces, había que tener cuidado. Ya luego, con el paso del tiempo, uso, y al día de hoy lo que más uso es el catéter epidural normal. Ahora, por ejemplo, hay unos catéteres epidurales de Pajunk, no me sirven. No me sirven porque el catéter es muy blando y no llego a subir. Hay unos catéteres de otras Arrow, por ejemplo, que tampoco me sirve. Pero hay un catéter epidural que se llama Perifix, que es Brown, esta marca alemana que seguro ustedes la tienen. Con ese catéter epidural de Brown no tengo inconveniente, Carlos, Bernardo, José Luis, colegas. No tengo inconveniente en subir. Ahora, como no tengo el aparatito, la muesca para irme a la derecha o a la izquierda, como tengo el rack, ¿qué hago? Si la clínica es en las raíces izquierdas,
ingreso por el hiato sacro del lado derecho. Si la clínica del paciente es del lado izquierdo, ingreso por el hiato sacro del lado derecho. Es decir, mi punto de ingreso es paramedial contralateral de la raíz que quiero afectar. Y con eso he salvado el problema de girar derecha o izquierda. Ahora, yo no sé si ustedes han usado este dispositivo coreano que se llama EDEN. Es fabuloso, fabuloso, porque es una pistolita de plástico y se entra a la derecha, izquierda, subes, bajas. Excepcional. ¿Tú lo has usado, Carlos, tal vez? No, 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 no. Bueno, se Legal, los cara. recomiendo. Es un dispositivo coreano, vale $1000, pero puedes hacer como quieras. Subes si quieres a torácico, bajas, te vas a la derecha, entras sales por el foramen y sigues a la raíz. Es fantástico y te ayuda mucho porque incluso con este catéter, que es muy fácil de usar, Ok. puedes hasta solo con el catéter liberar la adherencia y no necesitas ni líquido, ni presión, ni aire, porque es una cosa que puedes entrar por un lado, por arriba, por abajo. Es extremadamente fácil. Se llama EDEN y está hecho por los coreanos para la neuroplastía epidural, justamente. Entonces, ya respondiendo a la pregunta de Bernardo, yo pienso que pasa lo mismo que en sus pacientes. Es muy raro que un paciente tenga solo facetas, solo sacroiliaca, solo neuroplastía y demás. Entonces, ¿qué es lo que habitualmente hago? Inyecto, en el contraste uso 3 o 4 centímetros cúbicos para el epidurograma, no más. No me gusta pintar toda la columna como tal vez lo hacía antes, desde que he leído algunos reportes de aracnoiditis y fibrosis epidural por el uso de contraste. Entonces, uso 2 o 3 centímetros cúbicos. Luego que esté identificada la raíz amputada, que debe corresponder con la clínica del paciente, del dibujo, del esquema corporal, me voy a esa zona y hago, después del epidurograma, 5 a 6 centímetros cúbicos de hipertónica con contraste. Y luego inyecto aire y luego aspiro. Dejo la jeringa aspirando esto que he inyectado, la hipertónica, y le hago sacroiliaca, le hago una faceta, lo que necesite hacer. 10, 15, 20 minutos. Le repito la neuroplastía. 5 o 6 centímetros de hipertónica con contraste, aire y aspiro. Hago algo más y me voy. Le dejo la medicación habitualmente anestésico local, les pongo un opioide, fentanil, habitualmente, y le pongo su metilprednisolona o triamcinolona de depósito y saco todo y a recuperación. La técnica de 3 días ya no la he hecho hace muchos años y básicamente se debe al volumen de pacientes que tenemos en el hospital, que es demasiado grande para estar internarlo al día siguiente, repetirle y demás. Pero bueno, así hemos empezado a ser muy pegados a la técnica de RAX. Actualmente y desde los últimos 10 años atrás, únicamente hago el protocolo de un día. No sé si Obrigado. si te he contestado todo lo que me has preguntado, Bernardo. Não, respondeu tudo e aprendi mais algumas coisas importantes aí. O Zé Muy bien. Luiz fez uma pergunta aqui, ó. Ele está no voo, mas ele não pode deixar de ele não pode deixar de participar, né? Ele não tem jeito, né? Ele, ele é terrível. Ele falou assim: felicitações, querido Marco, uma charla brilhante. Estou em mi vuelo. Quero perguntar se pensas que há vantagens em las técnicas de epiduroscopias videoendoscópicas. Yo creo que sí. Yo creo, a ver, cuando hacemos una neuroplastía, Alexandre, vemos en el fluoroscopio el contraste, la distribución, la amputación, dónde vamos, lo que hacemos. Pero en una endoscopía tú estás viendo a través de una cámara el tejido cicatrizal, la vena, la congestión, la raíz. Entonces, yo creo que por endoscopía tienes una mejor visión. Yo no tengo esa posibilidad, no tenemos
esta endoscopía. Sé que Elías, por ejemplo, no sé si Carlos, Elías ha ganado una experiencia importante en este tipo de técnicas, pero yo creo que es clave de que hablemos de lo que hacemos. Y yo endoscopía no hago, pero pienso que al tener una visión directa del problema, tus resultados pueden ser muy buenos. Eu também nós não temos aqui. Eu só usei uma única vez o catéter de Hertz com videoendoscópio. Já vem o próprio catéter com o videoendoscópio. Só usei uma única vez e confesso que não gostei, porque é uma visão difícil, é uma visão difícil, é uma visão que eu acho que precisa de muita experiência para poder entender, né? Não é, não é fácil entender aquela imagem de onde você está, né? E vocês, Carlos, vocês fazem No, videoendoscopia? no, no, Não? no, no, también. No, no has. En alguna oportunidad, a ver, a Elías, qué pena que no está, que no se ha conectado, pero sí lo he visto hacer a Elías y le va bien. Pero yo creo que la mejor técnica es la que más dominas, ¿no es cierto? Estoy de acuerdo con Tá. lo que dice Carlos. Cada paciente tiene su indicación. La selección adecuada del enfermo es crítica, es fundamental, es como el diagnóstico correcto para el tratamiento correcto. Si fallamos en esa etapa, vamos a fallar en todo el resto. Entonces, cada paciente tiene su indicación. Cada hospital o el entorno donde trabajas tiene o no tiene las condiciones. Lo que tú dices, Alexandro, yo creo que sería mejor si yo puedo ver en tiempo real todo, pero a algunos colegas les he escuchado decir que ven todo rojo y que no diferencian nada. Entonces, seguramente tienes una curva de aprendizaje, porque yo recuerdo perfectamente a comienzos de mi formación en McGill, justamente Asenjo me decía, este es el perrito. Ya no veía ningún perrito, ¿me entiendes? Entonces es cosa de ir aprendiendo la memoria, la vista, y ahora puedes ver hasta en un caso de una paciente con una columna feroz, horrible, reconoces la imagen del Scottish Dog, pero bueno, es cuestión de aprender, es una curva de aprendizaje que en intervencionismo es larga. A ver, un último comentario al respecto. Para hacer, Carlos, tú seguramente haces mucho de esto, para hacer la neurolisis de esplácnicos. De pronto eran 30, 40 minutos que te podías tardar en un cáncer de páncreas, pero luego de 10 años son 7, 8 minutos. Entonces, menos radiación, más pacientes, cobras más. Entonces, es una curva de aprendizaje que nos ha pasado a todos y les está pasando a nuestras generaciones, a la gente que se forma actualmente. Y yo creo que ese es un punto importante porque la gente joven quiere todo ya, quiere todo hecho, quiere todo rápido. Y este aprendizaje del intervencionismo en dolor toma su tiempo y hay que tener toda la tranquilidad para ir paso a paso dominando estas técnicas. Marcos, você falou muito bem e eu gostaria de frisar, né, o que você está dizendo, porque Gracias. neuroplastias, de uma forma geral, elas não são para pessoas que estão iniciando, né? É uma técnica que deve ser empregada por colegas que tenham experiência. Tem um colega aqui, o Alberto Herrera, pedindo para falar um pouco mais das complicações e eu vou deixar esse espaço para você falar um pouquinho mais das complicações, mas nós temos muito medo das complicações locais, como uma radiculite, né, uma caldequina, né, alguma coisa que possa acontecer local. Mas nós não podemos nos esquecer que existem complicações à distância do sistema nervoso central, né, como pneuencéfalo, né, quando dissecamos com ar, por exemplo, né, podemos ter um pneuencéfalo, podemos ter aumento da pressão intracraniana, podemos ter sangramento do sistema nervoso central. Eu estou falando de acidente vascular encefálico, né? Então, Claro.
são complicações muito temidas, né? Complicações, lesões medulares à distância, né? Ainda sem um mecanismo definido, mas trabalha-se sobre L4 e L5 e o paciente faz uma lesão ao nível de T10, né? Então, a gente não tem ainda esses mecanismos muito definidos. Acredito que seja por vasoespasmo, né, da artéria da Dankiewicz, mas nós temos que lembrar que existem complicações muito graves desse procedimento, né? Sí, es cierto, Alexandre. En la presentación yo les decía que hay muchos colegas que tienen miedo a estas complicaciones y eso es absolutamente válido. Nadie quiere tener complicaciones y mucho menos complicaciones tan graves como las que puedes tener. Pero yo soy un convencido, estimados colegas, de que si respetamos estos pasos, respetamos esto que estamos hablando, sabemos interpretar, yo creo que eso es fundamental. Primero, el que la hipertónica siempre vaya con contraste, yo creo que es clave. Segundo, ok, le tenemos miedo y es más, yo hace un par de semanas hablé justamente en México, Carlos, no recuerdo si con Ricardo Vallejo o con quién hablé del hipertónico y de las complicaciones de la neuroplastía. Foi Y comigo. él me dijo que Conversamos sobre isso. había dejado de hacer la neuroplastía porque había un reporte de una complicación gravísima. Ok, esa complicación gravísima, doctores, se debe a la hipertónica. Entonces, hagámosla con suero fisiológico y ya, y no vamos a tener ese problema. Sim. Pero yo les digo, yo sé que mi experiencia sola, propia, no vale absolutamente nada desde el punto de vista de la evidencia, pero haciendo las cosas como se las he mostrado y les he contado, no he tenido que sufrir, porque sufro mucho cuando tengo una complicación de algún enfermo. Y algo que tengo muy claro es que estoy yendo para aliviarle, para darle una pausa en su dolor, para ayudarlo. Nada parecido a hacerle más daño del que ya tiene. Pónganse a pensar en este último paciente que les he contado, que viene y me dice, yo sé que esto ya es irreversible, yo sé que no voy a mover la pierna, el pie, no voy a poder caminar sin bastón o muleta, pero quíteme el dolor. Le hablo del tema del DRG, estimulación o estimulación de cordones posteriores para neuroestimulación. Y el señor no puede. Si bien el hospital donde trabajo les cubre todo, no cubre una bomba intratecal, no cubre estimuladores, no cubre ese tipo de dispositivos. Y es una persona que no va a poder gastar 20 o 30 mil dólares en un implante de este tipo de dispositivos. Entonces, cuán humano, cuán sensato es decirle, bueno, si no puede, ahí se queda y no podemos hacer nada. Entonces, yo creo que hay casos y casos donde debemos considerar todos estos parámetros. Pero bueno, si el temor es si el temor es a la hipertónica, hoy día, con lo que dice Carlos y con lo que les decía en la plática, que hay reportes que tienen más o menos los mismos resultados con solución fisiológica, pues entonces probablemente ese sea el camino. Concordo. Eu trabalhei muito. No Brasil, temos o SUS, que é o Sistema Único de Saúde, onde os hospitais também fazem a cobertura completa do tratamento, à exceção das bombas, dos eletrodos. Os nossos pacientes não têm acesso a isso. E também temos limitado, e durante muitos anos também fiz o que era possível para ajudar os meus pacientes. Mas quando vamos trabalhar com as operadoras de saúde, a coisa complica um pouco porque é interessante, muito interessante o raciocínio. Conseguimos implantar uma bomba ou um eletrodo, mas não conseguimos fazer 3 ou 4 sessões de neuroplastias, Não né? consegue.
Não consegue. Você não, A você pode gente, fazer uma, a gente não consegue um Rax, mas consegue o eletrodo, né? é, são coisas, né, de que são contrassenso, mas coisas com as quais a gente é difícil de lutar. Bom, gente, se tem mais alguma dúvida? Carlos, quer mais algum comentário? Yo, ¿no? Pues bueno, lo mismo, ¿no? O sea, siempre vamos a tener reportes de complicaciones graves en cada una de los procedimientos que realizamos y pues bueno, creo que no debe sabemos que estamos expuestos al riesgo de complicaciones. El conocer bien la técnica, realizar la corresponsabilidad, pues bueno, es importante y aún así tenemos el riesgo. O sea, creo que es una técnica que al menos en la gran mayoría de los países de Latinoamérica es muy utilizada, también con buenos resultados para nuestros pacientes y sobre todo económica. Sí, que eso, pues bueno, es complicado realmente y para las circunstancias de las mayorías de los países en Latinoamérica, creo que también importante recalcarlo, ¿no? Que muchas veces es medicina basada en existencias y no tanto en evidencias, ¿sí? Entonces, sí, importante, pues bueno, solo esto, felicitar una vez más al profesor, al doctor Marco, y pues agradecer también por la invitación a todos ustedes. Gracias, Carlos. Bernardo. Obrigado. É um prazer, né, professor, encontrar com o senhor aí mais uma vez. E gostei, acho que eu vou lá para Cartagena, hein, nesse congresso. Vamos para Cartagena. Carlos, Ah, agora vamos para Cartagena, Já, Carlos. já gostei, até minha esposa veio aqui atrás, já vou falar para ela, já vamos já passagem. Tem como. Eu e Carlos, Vamos eu e passagem. Carlos, eu e Carlos íamos para Cartagena esse ano, né, Carlos? O casal, Claro. Só vocês dois não, combinado, né? Es hein? un trato. Só De, Era um vocês trato. dois não, né? de todos Somos nosotros, dois. de los que estamos aquí, pues Carlos es el que más cerca de Cartagena está, Ah, ¿no es cierto? Pero a mí me gustaría mucho que podamos hacer un pen and wine en Cartagena. Hay que darle un poquito de cuerpo a eso. Es una actividad que a mí me parece fantástica. No sé de quién ha sido la idea, pero la primera vez que he escuchado ha sido de José Luis cuando me habló del pen and wine y habló en uno de los talleres de radiofrecuencia que hicimos o en Buenos Aires o en Panamá. Nos habló del Pain and Wine, me invitó, no pude en esa primera oportunidad, pero un placer. Yo creo que es una idea excepcional. La he visto que la están replicando en otros lugares. Nos ha dicho José Luis antes de tomar el avión, Carlos Bernardo, que va a cobrar en los lugares que hagan lo mismo. Pero me parece fabuloso y que esté el compromiso de que podamos hacer esto en Cartagena el próximo año. com certeza. Bom, com certeza. Eu preciso falar aqui que nós tivemos aqui um sorteio, né, com a inscrição para o Lagos Dor, né, e o doutor Eduardo Ladeira, ele foi o vencedor do sorteio, que passaram aqui agora. Então, doutor Eduardo Ladeira, se estiver por aí ainda, ele pode entrar em contato com a diretoria da Soberanista, com a Kátia, e a Kátia vai providenciar a inscrição dele para o Lagos Dor, lá em Búzios, agora em outubro, de 24 a 26 de outubro. Fica o convite para todos vocês. Já vai poder pagar o jantar para a gente, ganhar. Já vai poder pagar o jantar. Isso. Carlos também vai tomar um vinho com a gente lá, né, Carlos? Isso é bom. Professor Marco, muito obrigado, né, de coração, novamente pela sua gentileza, como sempre, uma pessoa com um coração enorme, né? Agradeço demais a sua presença aqui, trazendo tanto conhecimento para nós, trazendo sua experiência para nós aqui. E já ficam todos convidados, né, para o nosso próximo evento. Mês que vem temos outro final do mês temos outro Pen Wine. E muito obrigado a todos vocês. Obrigado, Carlos, de coração. Obrigado. Tá? Obrigado. Sei que o Carlos perdeu a tarde dele, coitado, estava trabalhando lá no consultório dele para poder. Pero, mire, una tarde tomando una copa de vino con amigos siempre es bien invertida. Com certeza. Perfeito, perfeito. Grande abraço, boa noite para todos vocês. Carlos vai fazer um pen and tequila.
Eso. Ah, boa! Bem tequila. No termina nunca, no termina nunca. Esse vai ser... Não, esse vai ser terrível, não pode gravar, não. Sí. Tchau, meus amigos. Um grande Saludos, abraço a abrazos, todos. Um abrazo a abraço. todos. Boa noite. Saludarlos. Boa noite.